Ahora sí, continuamos con más información. Aiola solicitará una audiencia pública por la presencialidad escolar. Esta mañana entrevistamos, dicen los colegas de Chacabuco, al intendente Víctor Aiola. El mandatario local se refirió a la situación actual de la pandemia, la presencialidad y otros temas. Vamos a escuchar lo que decía. Muy buenos días para todos. Arrancamos otra transmisión en vivo para Chacabuco en Red desde el despacho del intendente municipal, Víctor Aiola. Vamos a charlar un poquito sobre, lo que se ha oficializado hace algunos minutos a través de la conferencia de prensa del ministro Goyán y Bianco, de que Chacabuco va a seguir en fase 4. Por ahí se especuló un poco días anteriores con que Chacabuco y otros municipios podrían llegar a pasar a fase 3, pero eso no ocurrió hoy. ¿Cómo lo viste, Víctor? Buen día y gracias por recibirnos. Buen día y gracias por tendernos un puente con cada uno de los vecinos que seguramente estuvieron bastante expectantes con el pase o no pase de fases. Finalmente, nosotros veníamos analizando la cantidad de casos bajó en un número importante, hubo una disminución aproximada del 25% de los casos en las últimas semanas, pero así todo no nos alcanza para tener la incidencia adecuada para pasar de fase. Entonces, tanto el Ministerio de Salud como Jefatura de Gabinete de Ministros ubican al Chacabuco en fase 2 y es la fase donde vamos a continuar en los próximos días. Nosotros ayer publicamos una nota como otros colegas de otros municipios, teniendo en cuenta ese papel que justamente tenés en la mano vos, en la que habla Nación de distintas fases y en la que los municipios de menos de 300.000 habitantes no tendrían más la fase 2. ¿Qué es lo que ocurrió, si es que pudiste hablar con alguna autoridad, entre esta resolución de Nación y la que termina tomando provincia? Sí, finalmente sí, yo con el jefe de gabinete Bianco, hablamos continuamente todas las semanas por el tema de las fases. Ellos le dan mucha importancia a la incidencia, es decir, la cantidad del número de casos. Si bien nosotros, el número de internaciones disminuyó en un número importante, casi a la mitad por COVID, terapia intensiva, la ocupación es del 50%, entre el 40 y el 50%. Si bien esos datos son positivos, o el RO que usamos nosotros, que es el índice de duplicación de casos, etcétera, también es menor de 1, todavía el número de casos activos y el número de casos diarios nos da una incidencia mayor a la que se necesita para pasar a fase 3. Si bien yo creo que por ahí los municipios deberíamos tener cierta autonomía para manejarlo eso, siempre y cuando podamos tener el sistema de salud que pueda dar respuesta, como ha sido hasta ahora, la provincia es la que toma la determinación en base al número de incidencia de continuar en fase 2. Nosotros obviamente tenemos que adherir a eso. Obviamente que solicitamos unas preguntas que los vecinos nos hacen continuamente, es el tema de la presencialidad, que en las localidades se está dando sin dificultad, se está dando bien, y no lo podemos hacer en la cabecera del partido, ¿no? De hecho, además es un debate que hay que darlo. Yo sé que hay vecinos que están de acuerdo con la presencialidad y hay vecinos que no. Todas las posiciones son entendibles. Lo que nosotros necesitamos es que los chicos vuelvan a la presencialidad porque es muy importante. ¿Qué es lo importante que tiene la presencialidad? No solamente lo educativo, sino también en la escuela el docente, el personal auxiliar, el no docente, hacen un trabajo enorme, es decir, se detectan desde que un chico no ve o que no escucha o que no come en su casa o que tiene maltrato o abuso. Hay un montón de cosas que se detectan en la escuela que hoy eso se ve dificultado. Por eso la vuelta a la presencialidad es importante. Independientemente de eso, nosotros estamos trasladando al Consejo Deliberante y lo estamos trabajando en forma conjunta de hacer una audiencia pública. Una audiencia pública donde pasen distintos profesionales, los que piensan a favor, los que piensan en contra, todos con profesionales, incluso va a haber invitados exministros de Educación, de la provincia, de la nación, y distintos educadores de nuestra ciudad, médicos, psicólogos, psiquiatras, que puedan aportar su idea y que entre todos podamos pensar esto de la presencialidad, ¿no? Que lo vemos con preocupación y también entendemos el padre que dice, si va, hace frío, las ventanas abiertas, no se va a enfermar. Uno entiende eso, pero también la preocupación de que llevamos tanto tiempo sin clases, ¿no? Después todo lo demás, después de fase 2, las actividades en nuestra ciudad casi en un 97% están pudiendo funcionar
excepto, bueno, dueños de boliche, casa de fiesta, que la verdad que son rubros que, musicalizadores, bueno, los que hacen costura, eso le están pasando mal verdaderamente y estamos obviamente preocupados en estos temas, ¿no? Pero la verdad que nosotros pensamos que estamos en condiciones de un pase a fase 3, aunque la provincia nos dice que hay que esperar todavía, que baje un poco más los números, así que hay que cuidarse mucho, hay que tratar de hacer estrictamente lo necesario y tratar de no contagiarse para que estos números bajen y vienen bajando gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, ¿no?, en nuestra ciudad. Víctor, la audiencia pública, ¿es una idea que tenés? ¿Es algo que has hablado con los concejales? ¿Qué formato tendría? ¿Cómo sería? Bueno, la audiencia pública es un mecanismo que se puede dar dentro del Consejo Deliberante y donde se pueden tratar estos temas. Un tema que es importante para la opinión pública, para nuestros vecinos, se puede debatir, pensar, escuchar las distintas visiones que tienen los distintos sectores de nuestra sociedad para tratar de sacar una conclusión válida al respecto. Es decir, la democracia tiene estos mecanismos que nos permiten más democracia, más participación y escuchar a todos, no solamente el que piensa como uno, sino el que piensa distinto también, y ver cómo se argumenta esto después de estar casi 15 meses en esta situación. Yo le he pedido hoy en gabinete, estaba el presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Herrera, y el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, junto con el jefe de bloque nuestro, Ignacio Orsini, y le he pedido que se articule esto a la brevedad para poder empezar a discutir entre los vecinos qué hacemos con esta situación que a todos nos preocupa, el que esté de un lado o del otro, pero a todos nos preocupa esta situación, ¿no? Ahora, tanto este tema como el tema del pasaporte COVID, con el pase a fase 3 estarían resueltos. ¿Cuánto falta para que Chacabuco pase a fase 3? Porque los números, si bien hoy no dan, vienen bajando. ¿Cuánto crees o le calculan que podríamos volver a fase 3? A ver, todo va a depender de la cantidad de casos que existan, ¿no? Por eso depende de todos nosotros, depende de todos los vecinos de Chacabuco pasar a fase 3 o no. Es decir, hay que cuidarse, hay que mantener todas las normas de protección para que no juntarse los fines de semana en los domicilios, tratar de cumplir con toda la normativa para que esto baje. ¿Viene bajando? Sí, viene bajando. ¿Es suficiente? Todavía no es suficiente. Yo pienso que, a ver, no te puedo dar exactamente días, pero nosotros hoy estamos con un número del doble de lo que se necesita para pasar a fase 3.